Bueno, pero cuando hablamos de fuerza intermolecular, como entre una molécula y otra, acá están todas agua, 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 agua. Entonces, hay una fuerza intermolecular agua con agua. Pero después vamos a ver que hay una fuerza agua con aire. Si hablamos del vaso con agua. Agua con agua, hay moléculas de agua al lado de otra molécula de agua y en la superficie de separación hay una molécula de agua, la última, después viene la primera molécula de aire o de gas de la atmósfera. Y ahí hay otra fuerza también, intermolecular. Entonces, si hablamos de fuerzas intermoleculares de una molécula con otra, tenemos que distinguir dos tipos de fuerzas. Las fuerzas de cohesión, que son las que se dan entre dos moléculas de la misma sustancia, una moleculita de agua con otra moleculita de agua. Ahí está en azul, los dos que se están dando la mano. Esas son fuerzas de cohesión, el agua con el agua. Vieron que simbólicamente se habla también de cohesión social, dicen, no, lo que pasa es que Argentina es un país de poca cohesión social, cada uno hace la suya, no le importa nada a lo demás, ¿o no? ¿Cierto? Entonces tiene que ver figurativamente con eso, con la fuerza de cohesión en lo cual, por ejemplo, dos moléculas de la misma sustancia se adhieren o tratan de, perdón, se adhieren, no quiero pronunciar esa palabra, dos moléculas de la misma sustancia se atraen con esa fuerza intermolecular atractiva de cohesión agua con agua, que son estas dos moleculitas que están ahí. Pero cuando hay una molécula de agua con una molécula del vidrio, del tubo de vidrio que está el agua que lo volcaste en un tubito de vidrio, o el agua con el aire de la superficie de separación del vaso de agua, etcétera, ¿no? Ahí va a haber una fuerza que se llama adhesiva entre una molécula y otra de otra naturaleza, de otra sustancia. ¿Ven? Esto es agua, esto puede ser vidrio, por eso están de distinto color y todo, ¿no? Entonces eso se llama adhesión. Entonces hay fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión. Si ambas fueran exactamente iguales, no pasaría nada raro y no existiría ni la capilaridad, ni la tensión superficial, ni todo este tema aparecería, porque no habría ningún problema. Sería igual el agua con el agua que el agua con el aire, le daría lo mismo, pero no pasa eso, no pasa. Hay diferente cohesión que adhesión entre distintas, entre cohesión entre dos moléculas de agua, que adhesión entre agua y vidrio o agua y aire, y de la diferencia entre más cohesión o más adhesión, etcétera, etcétera, o del balance entre esas dos, se pueden explicar los fenómenos de la tensión superficial, como vamos a seguir diciendo acá. La diferencia entre la fuerza de cohesión muy intensas del agua en comparación con las muy débiles fuerzas adhesivas del agua con el aire, ¿ven? La adhesión agua-aire es muy débil. Explica la formación y la existencia de esta membrana que se forma en la superficie libre del líquido. Podríamos considerar que todas las moléculas de agua, de ese vaso con agua, están cohesionadas, con una cohesión. Agua con agua, están cohesionadas. Es un fenómeno volumétrico, o sea, en todo su volumen hay cohesión. Pero yo lo que pasa debajo de la superficie del agua, yo no sé, noto el efecto cuando lo miro desde afuera. Desde el aire me doy cuenta que al haber menos adhesión agua-aire, que cohesione agua con agua, hay una capa, una superficie libre que tiene esas características muy particulares de membrana, de comportarse como una membrana, como una cama elástica muy débil, pero cama elástica al fin, con posibilidad de soportar algún peso y demás, ¿no? Y deformarse también un poquito, porque fíjense cómo se hunde, como si fuera un colchón ahí, que apoyó la patita al mosquito y se hundió el colchón. ¿Se ubican? Eso pasa en todos los lugares donde se apoyó, se ve esa deformación del reflejo del reflejo del espejo de agua, que se pueden ver sí, los árboles y las hojitas que se ven ahí, se ve deformado. Acá se nota menos, pero está ese fenómeno.